Fue una noche complicada. Afuera, el viento soplaba malévolamente y la lluvia golpeaba en las ventanas con grandes ráfagas. Poirot y yo estábamos sentados frente a la chimenea, nuestras piernas estiradas hacia el fuego alegre. Entre nosotros había una pequeña mesa. De mi lado había un ponche caliente cuidadosamente preparado. Del lado de Poirot había una taza de chocolate espeso y rico que no habría bebido por 100 libras. Poirot sorbió la densa mezcla marrón en la taza de porcelana rosa y suspiró con satisfacción. «¡Qué bella vida!», murmuró. «Sí, es un buen mundo», coincidí. «Aquí estoy trabajando, y vaya que mucho trabajo. Y aquí estás tú, famoso». «Oh, mi amigo», protestó Poirot. «Pero lo eres, y con razón. Cuando pienso en tu larga serie de éxitos, estoy completamente asombrado. No creo que sepas lo que es el fracaso». «Qué gracioso que digas eso». «No, pero en serio, ¿alguna vez has fracasado en algo?» «Innumerables veces, mi amigo». «¿Qué se puede hacer? La buena suerte no siempre puede estar de tu lado. Algunas veces me han llamado demasiado tarde. En otras ocasiones, otro detective ha resuelto el caso antes que yo. 2 veces he sido abatido por la enfermedad justo cuando estaba a punto de tener éxito. Uno debe aceptar los altibajos, mi amigo». «No me refería precisamente a esos», dije. «Quise decir si alguna vez has estado completamente vencido en un caso por algo que fue enteramente tu culpa». «Ah, comprendo. Preguntas si alguna vez he hecho el ridículo». «Una vez, mi amigo». Una lenta y reflexiva sonrisa flotó en su rostro. «Sí, una vez hice el ridículo». Se incorporó súbitamente en su silla. «Mira, mi amigo, sé que tienes un registro de mis logros. Añadirás una historia más a la colección, la historia de un fracaso». Se inclinó hacia adelante y colocó un leño en el fuego. Luego, después de limpiarse cuidadosamente las manos en un pequeño paño que colgaba de un clavo junto a la chimenea, se recostó y comenzó su historia. «Lo que te cuento tuvo lugar en Bélgica hace muchos años. Fue en la época de la terrible lucha en Francia entre la Iglesia y el Estado. El señor Paul Durand era un diputado francés de renombre. Era un secreto a voces que lo esperaba una cartera de ministro. Era uno de los más amargos del partido anticatólico y era seguro que, a su llegada al poder, tendría que enfrentar una violenta enemistad. Era en muchos aspectos un hombre peculiar. Aunque ni bebía ni fumaba, no era tan escrupuloso en otros aspectos. ¿Comprendes, Hastings? Eran mujeres, siempre mujeres. Se había casado algunos años antes con una joven dama de Bruselas que le había aportado una dote sustancial. Sin duda, el dinero le fue útil en su carrera, ya que su familia no era rica, aunque por otro lado tenía derecho a llamarse a sí mismo el señor Le Baron si así lo deseaba. No hubo hijos de ese matrimonio, y su esposa murió después de 2 años como resultado de una caída por las escaleras. Entre los bienes que le legó estaba una casa en Bruselas. Fue en esta casa donde tuvo lugar su repentina muerte, coincidiendo el evento con la renuncia del ministro cuyo cargo iba a heredar. Todos los periódicos imprimieron largos avisos de su carrera. Su muerte, que ocurrió de manera bastante repentina en la noche después de cenar, se atribuyó a una falla cardíaca. En ese tiempo, mi amigo, yo era, como sabes, miembro de la fuerza de detectives belga. La muerte del señor Paul Durand no me resultaba particularmente interesante. Soy, como sabes, buen católico. Fue unos 3 días después, cuando apenas había comenzado mis vacaciones, que recibí una visita en mis propios apartamentos. Una dama, velada fuertemente, pero evidentemente bastante joven. «¿Es usted el señor Hercule Poirot?», preguntó con una voz baja y dulce. Me incliné. «¿Del servicio de detectives?». Nuevamente me incliné. «Siéntese, le ruego, señorita», dije. Ella aceptó una silla y retiró a un lado su velo. Su rostro era encantador, aunque estropeado por lágrimas y perseguido como por una ansiedad punzante. «Señor», dijo, «entiendo que ahora está de vacaciones. Por lo tanto, estará libre para tomar un caso privado. Entienda que no deseo llamar a la policía». Negué con la cabeza. «Temo que lo que pide es imposible, señorita. Aun estando de vacaciones, sigo siendo de la policía». Se inclinó hacia adelante. «Escuche, señor. Todo lo que le pido es que investigue. Tiene toda la libertad de reportar el resultado de sus investigaciones a la policía. Si lo que creo que es cierto lo es, necesitaremos involucrar a la ley». Eso le daba un matiz algo diferente al asunto,
y me puse a su servicio de inmediato. Un ligero color subió a sus mejillas. Le agradezco, señor. Es la muerte del señor Paul Durand lo que le pido que investigue. ¿Cómo?, exclamé sorprendido. Señor, no tengo en qué basarme, nada más que mi instinto de mujer, pero estoy convencida de que el señor Durand no murió de manera natural. Pero seguramente los doctores pueden equivocarse. Era tan robusto, tan fuerte. Ah, señor Poirot, te suplico que me ayude. La pobre muchacha estaba casi fuera de sí. Habría caído de rodillas ante mí. La tranquilicé lo mejor que pude. Te ayudaré, señorita. Estoy casi seguro de que tus temores son infundados, pero veremos. Primero, te pediré que me describas a los habitantes de la casa. Por supuesto están los sirvientes, Janet, Luisa y Daniela, la cocinera. Ella lleva muchos años allí. Las otras son simplemente chicas del campo. También está Franco, otro antiguo sirviente. Luego está la madre del señor Durand, que vivía con él. Y por último yo. Me llamo Virginia Mesnard. Soy una prima pobre de la difunta señora Durand, la esposa del señor Paul, y he sido miembro de su hogar por más de 3 años. Ahora le he descrito el entorno del hogar. Además, había 2 invitados alojados en la casa. ¿Y ellos eran? El señor de Saint-Alard, un vecino del señor Durand en Francia, y también un amigo inglés, el señor John Wilson. ¿Todavía están con ustedes? El señor Wilson sí, pero el señor de Saint-Alard se fue ayer. ¿Y cuál es su plan, señorita Mesnard? Si se presenta en la casa en media hora, habré arreglado alguna historia para justificar su presencia. Será mejor que le represente como alguien relacionado con el periodismo. Diré que ha venido de París y que ha traído una tarjeta de presentación del señor de Saint-Alard. La señora Durand está muy débil de salud y prestará poca atención a los detalles. Con el ingenioso pretexto de la señorita, fui admitido en la casa y después de una breve entrevista con la madre del fallecido diputado, quien era una figura maravillosamente imponente y aristocrática, aunque claramente en deterioro de salud, me permitieron acceder a las instalaciones. Me pregunto, amigo mío, continuó Poirot, si puedes visualizar las dificultades de mi tarea. Aquí había un hombre cuya muerte ocurrió 3 días antes. Si hubo juego sucio, solo una posibilidad era admisible: veneno, y no tuve oportunidad de ver el cuerpo. Y no había posibilidad de examinar o analizar ningún medio en el que el veneno pudiera haber sido administrado. No había pistas falsas o de otro tipo que considerar. ¿Había sido envenenado el hombre? ¿Había muerto de causas naturales? Yo, Hercule Poirot, tenía que averiguarlo todo sin pistas. Primero hablé con los sirvientes y con su ayuda recapitulé la noche. Presté especial atención a la comida en la cena y al método de servirla. La sopa había sido servida por el propio señor Durand desde una sopera, luego un plato de chuletas, después un pollo, finalmente una charola de frutas, y todo colocado en la mesa y servido por él mismo. El café fue traído en una gran olla a la mesa del comedor. Nada allí, mi querido amigo. Imposible envenenar a uno sin envenenar a todos. Después de la cena, la señora Durand se había retirado a sus propios aposentos y la señorita Virginia la había acompañado. Los 3 hombres se dirigieron al estudio del señor Durand. Allí charlaron amistosamente durante un tiempo, cuando de repente, sin previo aviso, el diputado cayó pesadamente al suelo. El señor de Saint-Alard salió apresuradamente y le dijo a Franco que llamara a un médico de inmediato. Explicó que sin duda se trataba de una apoplejía. Sin embargo, cuando llegó el médico, el paciente ya no tenía remedio. El señor John Wilson, a quien me presentó la señorita Virginia, era lo que en aquellos días se conocía como un verdadero inglés, de mediana edad y corpulento. Su relato, comunicado en un francés muy británico, era sustancialmente el mismo. El señor Durand se puso muy rojo en la cara y cayó. Allí no se podía averiguar nada más. Luego me dirigí al lugar de la tragedia, el estudio, y me dejaron solo a mi propia solicitud. Hasta ahora no había nada que apoyara la teoría de la señorita Mesnard. No podía dejar de creer que era un delirio de su parte. Evidentemente había albergado una pasión romántica por el hombre muerto que no le había permitido tener una visión normal del caso. Sin embargo, examiné el estudio con meticulosa atención. Era posible que una aguja hipodérmica hubiera sido introducida en la silla del hombre muerto de tal manera que permitiera una inyección fatal. La pequeña punción que causaría probablemente pasaría desapercibida. Pero no pude encontrar indicios que respaldaran esa teoría. Me dejé caer en la silla con un gesto de desesperación. No hay ninguna pista en ninguna parte. Todo es perfectamente normal, dije en voz alta.
Al decir las palabras, mis ojos se posaron en una gran caja de bombones que estaba en una mesa cercana, y mi corazón dio un salto. Tal vez no era una pista sobre la muerte del señor Durán, pero al menos aquí había algo que no era normal. Levanté la tapa. La caja estaba llena, sin tocar. No faltaba un bombón, pero eso solo hacía más llamativa la peculiaridad que había captado mi atención. Porque fíjate, Hastings, mientras que la caja en sí era rosa, la tapa era azul. Ahora bien, uno a menudo ve una cinta azul en una caja rosa y viceversa, pero una caja de un color y una tapa de otro. Eso no se ve jamás. Todavía no veía que este pequeño incidente fuera de alguna utilidad para mí. Sin embargo, decidí investigarlo como algo fuera de lo común. Llamé a Franco y le pregunté si a su difunto patrón le gustaban los dulces. Una leve sonrisa melancólica apareció en sus labios. Apasionadamente le gustaban, señor. Siempre tenía una caja de bombones en la casa. No bebía vino de ningún tipo, ya ve. ¿Y esta caja no ha sido tocada? Levanté la tapa para mostrárselo. Perdón, señor, pero esa era una caja nueva comprada el día de su muerte. La otra estaba casi terminada. Entonces la otra caja fue terminada el día de su muerte, dije lentamente. Sí, señor, la encontré vacía por la mañana y la tiré. El señor Durán comía dulces a todas horas del día. Usualmente después de la cena, señor. Comencé a ver luz. Franco, le dije. ¿Puedes ser discreto? Si hay necesidad, señor. Bien. Debes saber que soy de la policía. ¿Puedes encontrarme esa otra caja? Sin duda, señor. Debe estar en el cesto de la basura. Se fue y regresó en unos minutos con un objeto cubierto de polvo. Era el duplicado de la caja que tenía, salvo por el hecho de que esta vez la caja era azul y la tapa era rosa. Agradecí a Franco, le recomendé una vez más que fuera discreto y me fui de la casa en la avenida Luis sin más. A continuación visité al doctor que había atendido al señor Durán. Con él tuve una tarea difícil. Se atrincheró elegantemente tras un muro de fraseología, pero sospeché que no estaba tan seguro sobre el caso como le gustaría estar. Ha habido muchos casos curiosos de este tipo, observó cuando logré desarmarlo un poco. Un súbito ataque de ira, una emoción violenta, después de una cena pesada. Luego, con un arranque de furia, la sangre vuela a la cabeza. Y ahí lo tienes. Pero el señor Durán no había tenido ninguna emoción violenta. ¿No? Estaba seguro de que había tenido una altercación tormentosa con el señor de Santalard. ¿Por qué? Es evidente. El doctor se encogió de hombros. ¿No era el señor de Santalard un católico de lo más fanático? Su amistad estaba siendo arruinada por esta cuestión de la Iglesia y el Estado. No pasaba un día sin discusiones. Para el señor de Santalard, Durán casi parecía el anticristo. Esto fue inesperado, y me dio que pensar. Una pregunta más, doctor. ¿Sería posible introducir una dosis fatal de veneno en un chocolate? Sería posible, supongo, dijo el doctor lentamente. Ácido prúsico puro sería apropiado si no hubiera posibilidad de evaporación, y una pequeña gota podría tragarse sin ser notada. Pero no parece una suposición muy probable. Un chocolate lleno de morfina o estricnina hizo una mueca. Usted comprende, Monsieur Poirot. Bastaría un bocado. El desprevenido no se detendría en formalidades. Gracias, señor doctor. Me retiré. Luego indagué entre los farmacéuticos, especialmente aquellos en el vecindario. Es bueno ser de la policía. Obtuve la información que quería sin problemas. Solo en un caso pude oír acerca de algún veneno que hubiera sido suministrado a la casa en cuestión. Esto fue unas gotas para los ojos de sulfato de atropina para la señora Durán. La atropina es un veneno potente, y por un momento me alegré, pero los síntomas del envenenamiento por atropina están estrechamente relacionados con los de tomaína y no guardan semejanza con aquellos que estaba estudiando. Además, la receta era vieja. La señora Durán había sufrido de cataratas en ambos ojos durante muchos años. Me estaba alejando desanimado cuando la voz del farmacéutico me llamó de regreso. Un momento, señor Poirot. Ahora recuerdo, la joven que trajo la receta mencionó algo sobre tener que ir al farmacéutico inglés. Podría intentar allí. Lo hice. Nuevamente, utilizando mi autoridad oficial, obtuve la información que buscaba. Un día antes de la muerte del señor Durand, se preparó una receta para el señor John Wilson. No es que hubiera que hacer mucho. Se trataba únicamente de pequeñas tabletas de trinitrina. Pedí ver algunas. Me las mostró, y mi corazón latió más rápido, pues las diminutas tabletas eran de chocolate.
¿Es un veneno, pregunté. No, señor. ¿Puede describirme su efecto? Disminuye la presión sanguínea y se usa para ciertas condiciones cardíacas como la angina de pecho. Alivia la tensión arterial en la arteriosclerosis. Lo interrumpí. Por Dios, esta palabrería no me dice nada. ¿Causa enrojecimiento en el rostro? Sin duda lo hace. Y si consumiera 10 o 20 de estas pequeñas tabletas, ¿qué sucedería? No le aconsejaría intentarlo, respondió secamente. ¿Y aún dice que no es veneno? Hay muchas cosas que no se consideran veneno y pueden matar a un hombre, replicó de nuevo. Salí de la tienda eufórico. Por fin, todo comenzaba a tener sentido. Ahora sabía que John Wilson tenía los medios para el crimen, pero ¿qué hay del motivo? Había venido a Bélgica por negocios y le había pedido al señor Durand, a quien conocía poco, que lo hospedara. No había manera aparente en que la muerte de Durand pudiera beneficiarlo. Además, descubrí por indagaciones en Inglaterra que había sufrido durante algunos años de esa dolorosa enfermedad cardíaca conocida como angina. Por lo tanto, tenía un derecho legítimo a tener esas tabletas en su posesión. Sin embargo, estaba convencido de que alguien había ido a la caja de chocolates, abriendo la que estaba llena primero por error, y había extraído el contenido del último chocolate, llenando en su lugar tantas pequeñas tabletas de trinitrina como pudiera contener. Los chocolates eran grandes. Entre 20 o 30 tabletas, estaba seguro, podrían haber sido insertadas. Pero ¿quién había hecho esto? Había 2 huéspedes en la casa. John Wilson tenía los medios. St. Allard tenía el motivo. Recuerde, él era un fanático, y no hay fanático como un fanático religioso. ¿Podría él, de alguna manera, haber adquirido la trinitrina de John Wilson? Se me ocurrió otra pequeña idea. Ah, te dan risa mis pequeñas ideas. ¿Por qué Wilson se había quedado sin trinitrina? Seguramente habría traído un suministro adecuado de Inglaterra. Volví a visitar la casa. Wilson no estaba, pero vi a la chica que limpiaba su habitación, Luisa. Le pregunté de inmediato si no era cierto que el señor Wilson había perdido una botella de su lavabo hace algún tiempo. La chica respondió con entusiasmo. Era completamente cierto. A ella, Luisa, le habían culpado por ello. Evidentemente, el caballero inglés había pensado que ella la había roto y no quería decirlo. Sin embargo, ella nunca la había tocado. Sin duda, era Janet, siempre husmeando donde no debía estar. Calmé el torrente de palabras y me despedí. Ahora sabía todo lo que quería saber. Me quedaba probar mi caso. Eso, sentía, no sería fácil. Podría estar seguro de que St. Allard había sacado la botella de trinitrina del lavabo de John Wilson, pero para convencer a los demás tendría que presentar pruebas. Y no tenía ninguna evidencia. No importa. Sabía. Eso era lo importante. ¿Recuerdas nuestra dificultad en el caso Styles Hastings? También ahí sabía, pero me tomó mucho tiempo encontrar el último eslabón que completara mi cadena de pruebas contra el asesino. Solicité una entrevista con la señora Mesnard. Ella acudió de inmediato. Le pedí la dirección del señor de St. Allard. Una expresión de preocupación apareció en su rostro. ¿Por qué lo quiere, señor? Señora, es necesario. Ella pareció dudosa, preocupada. No puede decirle nada. Es un hombre cuyos pensamientos no están en este mundo. Apenas nota lo que ocurre a su alrededor. Posiblemente, sin embargo, era un viejo amigo del señor Durand. Puede que haya cosas que pueda contarme, cosas del pasado, viejas rencillas, viejos amores. La chica mordió su labio. Como quiera, pero creo que me he equivocado. Fue bueno de su parte atender mi demanda, pero estaba alterada, casi enloquecida en ese momento. Ahora veo que no hay misterio que resolver. Déjelo, se lo suplico, señor. La miré detenidamente. Señora, dije, a veces es difícil para un perro encontrar un rastro, pero una vez que lo ha encontrado, nada en la tierra lo hará dejarlo. Eso sí es un buen perro. Y yo, Hercule Poirot, soy un muy buen perro. Sin decir palabra, se dio la vuelta. Pocos minutos después regresó con la dirección escrita en un papel. Salí de la casa. Franco me esperaba afuera. Me miró con ansiedad. ¿No hay noticias, señor? Ninguna todavía, amigo mío. Ah, pobre señor Durand, suspiró. Yo también era de su manera de pensar. No me gustan los sacerdotes. No es que lo dijera en casa. Las mujeres son todas devotas. Quizás sea algo bueno.
La señora es muy piadosa y la señorita Virginia también. ¿La señorita Virginia era muy piadosa? Pensando en el rostro pasional y cubierto de lágrimas que había visto ese primer día, me lo preguntaba. Habiendo obtenido la dirección del señor de St. Allard, no perdí tiempo. Llegué al vecindario de su mansión en las Ardenas, pero pasaron algunos días antes de que pudiera encontrar un pretexto para obtener admisión. Al final lo hice. ¿Cómo crees? Como un plomero, amigo mío. Fue cosa de un momento arreglar una pequeña fuga de gas en su dormitorio. Partí por mis herramientas y me aseguré de regresar con ellas a una hora en que sabía que tendría el campo bastante libre. Lo que estaba buscando no lo sabía con certeza. Lo único necesario. No podía creer que hubiera oportunidad de encontrarlo. Nunca se habría arriesgado a guardarlo. Sin embargo, cuando encontré un pequeño armario encima del lavabo cerrado con llave, no pude resistir la tentación de ver qué había dentro. La cerradura era bastante simple de abrir. La puerta se abrió. Estaba lleno de botellas viejas. Las tomé una por una con mano temblorosa. De repente, lancé un grito. Imagina, amigo mío, sostenía en mi mano un pequeño frasco con la etiqueta de un químico inglés. En ella estaban las palabras: tabletas de trinitrina, tomar una cuando sea necesario. Señor John Wilson. Controlé mi emoción, cerré el pequeño armario, deslicé la botella en mi bolsillo y continué reparando la fuga de gas. Uno debe ser metódico. Luego dejé la residencia y tomé el tren hacia mi propio país lo antes posible. Llegué a Bruselas tarde esa noche. Estaba escribiendo un informe para el prefecto por la mañana cuando me trajeron una nota. Era de la anciana señora Durant y me convocaba a la casa sin demora. Franco me abrió la puerta. La madre de Paul Durand lo está esperando. Me condujo a sus aposentos. Ella estaba sentada en estado en un gran sillón. No había señales de la señorita Virginia. Señor Poirot, dijo la anciana, acabo de enterarme de que no es lo que pretende ser. Es un oficial de policía. Eso es correcto, señora. ¿Vino aquí para investigar las circunstancias de la muerte de mi hijo? Nuevamente respondí. Eso es correcto, madame. Me gustaría que me dijera qué progresos ha hecho. Dudé. Primero me gustaría saber cómo ha sabido todo esto. De alguien que ya no está en este mundo. Sus palabras y la manera pensativa en que las expresó enviaron un escalofrío a mi corazón. Quedé incapaz de hablar. Por lo tanto, señor, le ruego encarecidamente que me diga exactamente qué progreso ha hecho en su investigación. Señora, mi investigación ha concluido. ¿Mi hijo? Fue asesinado deliberadamente. ¿Sabe por quién? Sí. ¿Quién entonces? Fue el señor de St. Allard. La anciana sacudió la cabeza. Está equivocado. El señor de St. Allard es incapaz de tal crimen. Las pruebas están en mis manos. Le ruego una vez más que me cuente todo. Esta vez obedecí, repasando cada paso que me llevó al descubrimiento de la verdad. Ella escuchó atentamente. Al final asintió con la cabeza. Sí, es todo como usted dice. Todo menos una cosa. No fue el señor de St. Allard quien mató a mi hijo. Fui yo, su madre. La miré fijamente. Ella continuó asintiendo suavemente con la cabeza. Es bueno que lo haya llamado. Es la providencia del buen Dios que Virginia me contara antes de partir al convento lo que había hecho. Escuche, señor Poirot. Mi hijo era un hombre malvado. Perseguía a la iglesia. Llevaba una vida de pecado mortal. Arrastraba a otras almas junto con la suya. Pero había algo peor que eso. Una mañana, al salir de mi habitación en esta casa, vi a mi nuera de pie en la parte superior de las escaleras. Estaba leyendo una carta. Vi a mi hijo acercarse sigilosamente detrás de ella. Un empujón rápido y cayó, golpeándose la cabeza en los escalones de mármol. Cuando la recogieron, estaba muerta. Mi hijo era un asesino y solo yo, su madre, lo sabía. Cerró los ojos por un momento. No puede concebir, señor, mi agonía, mi desesperación. ¿Qué debía hacer? ¿Denunciarlo a la policía? No podía hacerlo. Era mi deber, pero era débil. Además, ¿me creerían? Mi vista había estado fallando por algún tiempo. Dirían que estaba equivocada. Guardé silencio, pero mi conciencia no me daba paz. Al guardar silencio, yo también era una asesina. Mi hijo heredó el dinero de su esposa. Prosperó como el verde laurel. Su persecución a la iglesia se redoblaría. Y estaba Virginia. Ella, pobre niña, hermosa, naturalmente piadosa, estaba fascinada por él.
Tenía un poder extraño y terrible sobre las mujeres. Lo veía venir. Era impotente para impedirlo. No tenía intención de casarse con ella. Llegó el momento en que ella estaba dispuesta a cederle todo. Entonces vi mi camino claro. Era mi hijo. Yo le había dado la vida. Era responsable de él. Había matado el cuerpo de una mujer. Ahora mataría el alma de otra. Fui a la habitación del señor Wilson y tomé la botella de tabletas. Había dicho en broma que había suficientes para matar a un hombre. Fui al estudio y abrí la gran caja de chocolates que siempre estaba sobre la mesa. Abrí una nueva por error. La otra también estaba sobre la mesa. Solo quedaba un chocolate en ella. Eso simplificó las cosas. Nadie comía chocolates excepto mi hijo y Virginia. La mantendría conmigo esa noche. Todo salió como había planeado. Hizo una pausa cerrando los ojos un minuto. Luego los abrió de nuevo. Señor Poirot, estoy en sus manos. Me dicen que no me quedan muchos días de vida. Estoy dispuesta a responder por mi acción ante Dios. ¿Debo responder por ella también en la tierra? Dudé. Pero la botella vacía, señora, dije para ganar tiempo. ¿Cómo llegó a manos del señor de Saint-Alard? Cuando vino a despedirse, señor, se lo deslicé en el bolsillo. No sabía cómo deshacerme de ella. Estoy tan enferma que no puedo moverme sin ayuda y encontrarla vacía en mis habitaciones podría haber levantado sospechas. Usted comprende, señor. Se incorporó hasta alcanzar su plena estatura. No fue con la intención de lanzar sospechas sobre el señor de Saint-Alard. Nunca soñé con tal cosa. Pensé que su ayuda de cámara encontraría una botella vacía y la desecharía sin hacer preguntas. Incliné la cabeza. Comprendo, señora, dije. Su voz era firme e intrépida, manteniendo la cabeza alta como siempre. Me puse de pie. Señora, dije, tengo el honor de desearle buen día. He hecho mis investigaciones y he fracasado. El asunto está cerrado. Él estuvo en silencio por un momento. Luego dijo tranquilamente, ella murió justo una semana después. La señorita Virginia pasó por su noviciado y debidamente tomó el velo. Esa, mi amigo, es la historia. Pero eso difícilmente fue un fracaso, protesté. ¿Qué más podrías haber pensado bajo las circunstancias? Ah, mi amigo, exclamó Poirot, volviéndose repentinamente animado. ¿Es que no ves? Pero fui 36 veces idiota. Mis células grises no funcionaron en absoluto. Todo el tiempo tenía la verdadera pista en mis manos. ¿Qué pista? La caja de chocolates. ¿No lo ves? ¿Haría alguien en pleno uso de su vista un error así? Sabía que la señora Durand tenía cataratas. Las gotas de atropina me lo dijeron. Solo había una persona en la casa cuya vista era tal que no podía ver qué tapa reemplazar. Fue la caja de chocolates la que me puso en el camino y, sin embargo, hasta el final fallé consistentemente en percibir su verdadero significado. Además, mi psicología estaba defectuosa. Si el señor de Saint-Alard hubiera sido el criminal, nunca habría conservado una botella incriminatoria. Encontrarla fue una prueba de su inocencia. Ya había aprendido de la señorita Virginia que era olvidadizo. En conjunto, fue un asunto miserable el que te he contado aquí. Solo a ti te he contado la historia. Comprendes, no me presento bien en ella. Una anciana comete un crimen de una manera tan simple e ingeniosa que yo, Hercule Poirot, fui completamente engañado. Prefiero no recordarlo. Olvídalo. O no, recuérdalo. Y si piensas alguna vez que me estoy volviendo engreído, aunque no es probable, podría surgir. Oculté una sonrisa. Bien, mi amigo, me dirás, caja de chocolates. ¿Estamos de acuerdo? Es un trato. Después de todo, dijo Poirot reflexionando, fue toda una experiencia. Yo, que indudablemente poseo el cerebro más agudo entre los detectives de Europa, puedo darme el lujo de ser magnánimo. Caja de chocolates, murmuré suavemente. ¿Perdón, mi amigo? Miré el rostro inocente de Poirot mientras se inclinaba hacia adelante inquisitivamente y mi corazón me dio un vuelco. Había sufrido a menudo en sus manos, pero yo también, aunque no poseía el cerebro más fino de Europa, podía permitirme ser magnánimo. Nada, mentí, y encendí otra pipa sonriendo para mí mismo. El fin.